¿Qué se puede decir acerca de la simetría de la función presentada en el ejemplo f de x que es igual a x cuadrado más 3x menos 4? Para revisar la simetría tenemos que revisar tres condiciones. El primero es cuando la simetría es par, que es lo mismo respecto a una recta o respecto al eje y. Tenemos que revisar que se cumpla que f de x igual a f menos x. Planteamos la solución de la siguiente forma. Decimos que f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 4, que es el que nos da el ejercicio. Luego aplicamos f de menos x, simplemente le agregamos el signo menos a esta función, menos x al cuadrado más 3 por menos x y menos 4. Resolvemos, menos por menos da más por menos da menos 3x y el menos 4 queda igual. Aquí nos damos cuenta que f de menos x no es igual a f de menos x. ¿Por qué? X cuadrado queda igual a x cuadrado más 3x, aquí cambia en f de menos x, queda menos 3x, el menos 4 queda menos 4. Esto significa que no se cumple la condición, no es igual, f de x no es igual a f de menos x, o sea que esta función no tiene simetría par o simetría respecto a una recta o lo mismo, simetría respecto al eje y. Cuando no se cumple la primera condición, tenemos que analizar una segunda opción, que es cuando la simetría es par respecto a un punto respecto al origen. Se tiene que cumplir que f de x es igual a menos f de menos x. Planteamos la solución de la siguiente forma, que f de x es igual a x al cuadrado más 3x menos 4. Ahora calculamos menos f de menos x, que es simplemente multiplicar f de menos x por el signo negativo, que ya lo teníamos en la condición 1, quedaría menos que multiplica x cuadrado menos 3x menos 4. Multiplicamos el signo, menos por más nos da menos x cuadrado, menos por menos nos da más 3x y menos por menos 4 nos da más 4. Aquí observamos que f de x no es igual a menos f de menos x. ¿Por qué? Porque en el f de x queda x cuadrado positivo, aquí queda negativo. Aquí queda más 3x, en este queda igual, más 3x. Pero el menos 4 acá nos cambia a positivo, más 4. Esto significa que f de x no es igual a menos f de menos x. Tampoco se cumple esta condición. La simetría no es impar, la simetría no es respecto a un punto o la simetría no es respecto al origen. No se cumple ni la primera condición ni tampoco la segunda condición. Para analizar la simetría de una función tenemos que ir analizando cada una de estas condiciones. Cuando la simetría es par, cuando es impar y cuando no se cumplen estas dos, es asimétrica. Al analizar esta función, revisamos la primera condición, que es cuando la simetría es par, y nos dimos cuenta que f de x no es igual a f de menos x. Al comprobar esto, seguimos con la otra opción. Verificamos si la simetría es impar. Se tiene que cumplir esto, que para esta función tampoco se cumplió. F de x no es igual a menos f de menos x. Cuando no se cumplen estas dos, o sea que la simetría de la función no es par y la simetría de la función tampoco es impar, se dice que la función es asimétrica, que es cuando no se cumple que f de x no es igual a f de menos x o cuando f de x no es igual a menos f de menos x, que son estas dos las primeras. Quiere decir que la respuesta a este ejercicio, ¿qué se puede decir acerca de la simetría de la función presentada en el ejemplo de f de x al cuadrado más 3x menos 4? La respuesta es que esta función es asimétrica y no tiene ninguna clase de simetría, porque no se cumple ni la primera condición y tampoco la segunda condición. La función es asimétrica.